Imagina tener un mapa que muestra detalles precisos de tierras desconocidas, mucho antes de que los exploradores occidentales llegaran a esas costas. Un mapa que, según algunos expertos, revela una representación sorprendentemente exacta de la Antártida, sin hielo, tal como habría sido hace miles de años. ¿Cómo pudo un almirante del Imperio Otomano, en el siglo XVI, tener acceso a este tipo de información? Este mapa, conocido como el mapa de Piri Reis, ha desconcertado a historiadores, geógrafos y arqueólogos durante siglos. A pesar de que fue creado en 1513, muestra la Antártida sin el hielo que la cubre hoy en día, lo que plantea una de las preguntas más intrigantes de la historia. ¿Cómo pudo un hombre del siglo XVI tener acceso a mapas de tierras que aún no habían sido descubiertas por la civilización moderna? En este video, exploraremos los secretos del mapa de Piri Reis, las teorías que sugieren que contiene conocimientos olvidados de antiguas civilizaciones, y las explicaciones que podrían arrojarlos sobre su origen. ¿Es una prueba de que existió un conocimiento perdido en tiempos remotos, o simplemente un error cartográfico de la época? El mapa de Piri Reis no es solo un mapa cualquiera. Fue creado por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis, un hombre de vasta experiencia en la navegación, que combinó los conocimientos de diversas culturas de su tiempo. Este mapa fue confeccionado en 1513 y se presenta como una mezcla de varios mapas más antiguos, algunos de los cuales se cree que eran aún más antiguos que la propia era de Piri Reis. Piri Reis utilizó fuentes muy diversas para crear este mapa, como registros de exploradores portugueses y españoles, además de otros mapas misteriosos. El almirante escribió en la carta que acompañaba al mapa que había usado un total de 20 mapas diferentes, incluyendo los de la época de Alejandro Magno y los de los navegantes europeos. Sin embargo, lo más intrigante no es solo la información contenida, sino lo que muestra. Uno de los elementos más sorprendentes del mapa de Piri Reis es la representación de la Antártida. En su versión, el continente aparece sin el hielo que lo cubre hoy en día, lo que plantea una interrogante fundamental: ¿cómo es posible que un navegante del siglo XVI tuviera acceso a esta información? La Antártida no fue descubierta oficialmente hasta el siglo XIX, y mucho menos se sabía que estaba cubierta por capas de hielo. ¿De dónde sacó Piri Reis esa información? Algunos creen que el mapa muestra la Antártida tal como era miles de años antes, cuando el continente estaba libre de hielo, lo que sugiere que civilizaciones avanzadas del pasado podrían haber tenido el conocimiento geográfico para hacer tales representaciones. Pero, ¿es posible que Piri Reis tuviera acceso a mapas de estos tiempos antiguos? Por otro lado, algunos científicos defienden una explicación más sencilla. El mapa de Piri Reis simplemente es el producto de una mezcla de mapas europeos existentes en su época, con errores cartográficos provocados por la falta de precisión en la navegación. Pero, como veremos más adelante, incluso esta teoría plantea más preguntas que respuestas. El mapa de Piri Reis ha generado un sinfín de teorías sobre su origen. ¿Es simplemente una pieza de cartografía avanzada para su tiempo, o realmente es un vestigio de un conocimiento perdido de civilizaciones antiguas? La respuesta no es simple, y las opiniones sobre cómo este mapa fue creado varían ampliamente. Una de las teorías más intrigantes es que el mapa de Piri Reis es, en realidad, una recopilación de mapas mucho más antiguos, provenientes de civilizaciones perdidas que poseían un conocimiento geográfico asombroso. Algunos creen que estas civilizaciones, como los egipcios o incluso los atlantes, tenían un conocimiento avanzado de la geografía mundial, mucho antes de la llegada de los europeos a las Américas. Se especula que el mapa podría haber sido parte de una tradición cartográfica que se perdió a lo largo del tiempo. Los egipcios, por ejemplo, eran conocidos por sus avanzados conocimientos en astronomía y navegación. Y algunos sugieren que incluso los mayas pudieron haber creado mapas detallados del continente americano mucho antes que los europeos. Otra teoría aún más fascinante es que el mapa de Piri Reis no es solo una recopilación de mapas antiguos, sino una evidencia de una civilización global que existió mucho antes de las culturas conocidas. Quizás hace más de 10.000 años. Según esta hipótesis, una civilización avanzada, cuyo conocimiento geográfico se ha perdido con el tiempo, podría haber existido en una era prehistórica. Algunos incluso sugieren que esta civilización tenía mapas exactos de la Antártida antes de que el hielo cubriera el continente, un dato que, de ser cierto, cambiaría por completo nuestra comprensión de la historia humana. Y luego están los escépticos. Según ellos, el mapa de Piri Reis es solo un ejemplo de los limitados recursos cartográficos de su época.
La teoría más comúnmente aceptada por la mayoría de los historiadores es que Piri Reis utilizó mapas medievales que, a su vez, contenían errores en su representación de la geografía. Esta explicación sugiere que la presencia de la Antártida en el mapa es simplemente una equivocación cartográfica, provocada por una mala interpretación de los mapas previos y la falta de tecnología precisa. Pero, incluso si aceptamos esta teoría, aún queda una pregunta sin respuesta: ¿cómo pudo Piri Reis, un hombre del siglo XVI, tener acceso a estos mapas tan precisos, que incluso mostraban áreas como la Antártida sin hielo? ¿Es posible que un simple error cartográfico pudiera haber dado lugar a una representación tan sorprendente? Uno de los aspectos más desconcertantes del mapa de Piri Reis es la representación de la Antártida. En este mapa, la isla se muestra libre de hielo, a pesar de que, según el conocimiento histórico, la Antártida fue cubierta por una espesa capa de hielo durante miles de años. ¿Cómo pudo un cartógrafo del siglo XVI, con las herramientas y el conocimiento de su época, trazar una costa tan precisa de un continente que no se descubriría hasta más de 200 años después? La respuesta más sencilla sería que Piri Reis cometió un error. Pero, cuando se analiza con detalle, las diferencias entre el mapa y los conocimientos cartográficos de la época nos hacen dudar de esa explicación. ¿Cómo pudo haber sido posible que se representara la costa antártica sin hielo con una precisión tan sorprendente, décadas antes de que existiera la tecnología para explorar la región? De acuerdo con algunos investigadores, esta parte del mapa podría ser evidencia de un conocimiento mucho más antiguo. Se ha propuesto la idea de que una civilización desconocida y avanzada, posiblemente de hace miles de años, había explorado la región y dejado atrás registros cartográficos que sobrevivieron el paso del tiempo. Esto explicaría cómo un mapa del siglo XVI podría contener detalles que solo podrían haber sido revelados con exploraciones modernas. Algunos investigadores sugieren que la Antártida, tal vez no siempre estuvo cubierta por hielo. Se han encontrado evidencias geológicas que indican que hace unos 12.000 años, la Antártida pudo haber tenido un clima mucho más cálido, capaz de soportar vida vegetal y animal. Esto abriría la posibilidad de que los antiguos exploradores, si es que existieron, pudieran haber registrado la geografía de un continente libre de hielo mucho antes de la era moderna. Es posible que el mapa de Piri Reis sea un testimonio de un tiempo mucho más antiguo, un tiempo en que la Antártida no estaba cubierta por hielo. Algunos científicos creen que el mapa podría estar preservando un conocimiento perdido de esta región remota. Pero, si es cierto, ¿qué otras maravillas y secretos guarda la historia que aún no hemos descubierto? Pero el mapa de Piri Reis no es un caso aislado. En todo el mundo, se han encontrado otros mapas antiguos que parecen desafiar nuestra comprensión de la historia y la geografía. Estos mapas, algunos de ellos mucho más antiguos de lo que la arqueología nos dice que podrían haber existido, revelan un nivel de precisión cartográfica que no debería haber sido posible en esa época. Y es ahí donde se entrelaza la teoría más intrigante. ¿Podría ser que existiera una civilización avanzada que conocía el mundo mucho antes de lo que pensamos? Los mapas de la antigüedad muestran detalles sorprendentes de regiones que no fueron descubiertas por los exploradores occidentales hasta siglos más tarde. Por ejemplo, el mapa de Piri Reis no solo presenta la costa de la Antártida sin hielo, sino también una representación bastante precisa de las costas de América del Sur y África. Esto plantea una nueva pregunta: ¿cómo podían civilizaciones antiguas, como los egipcios o los mayas, tener un conocimiento tan preciso de la geografía mundial sin tener los medios para obtenerlo? Algunos investigadores sostienen que este conocimiento avanzado podría haber sido el legado de una civilización aún más antigua y perdida. Civilizaciones como Atlantis, cuya existencia se ha debatido durante siglos, podrían haber sido la clave para desentrañar el misterio de estos mapas. Si alguna vez existió un conocimiento tan preciso, podría ser que los antiguos egipcios, los mayas, y otras culturas avanzadas de la antigüedad hubieran heredado este saber, tal vez de una fuente aún más remota. El mapa de Piri Reis, con sus detalles tan exactos, podría ser solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Tal vez este mapa, y muchos otros, son huellas de una civilización olvidada que poseía conocimiento sobre el mundo y sus continentes mucho antes de que fuera posible. Tal vez, la historia que conocemos no es la única verdad. Si estas civilizaciones antiguas realmente poseían conocimientos tan avanzados, ¿qué otros secretos podrían habernos dejado? Y, tal vez, lo más importante de todo, ¿qué hemos perdido al no recordar sus historias? El mapa de Piri Reis y otros artefactos similares abren una puerta a un mundo misterioso, un mundo lleno de posibilidades aún por descubrir.
¿Acaso estamos mirando fragmentos de una civilización olvidada que conoció nuestro planeta de una manera que hoy nos parece inimaginable? Quizás, al igual que nosotros, esa civilización también tuvo su tiempo, y su conocimiento se desvaneció con el paso de los siglos. A veces, los enigmas del pasado nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente sabemos, y lo que aún está por descubrir. El mapa de Piri Reis es solo uno de los muchos misterios que podrían cambiar la forma en que entendemos nuestra propia historia. Pero, ¿realmente estamos listos para aceptar lo que estos secretos podrían significar? Si te ha fascinado este misterio, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el mapa de Piri Reis guarda la clave de un conocimiento perdido o es solo un engaño histórico? Queremos saber tu opinión. Nos vemos en el próximo video.